Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que este tiempo que nos hemos dejado de ver hayan estado bien ustedes, que no estén, infectados, sino que hayan pasado hasta el momento invictos, que cualquier enfermedad sea totalmente pasajera. Es lo que estamos orando todos los días por la congregación especialmente. Y quisiera compartir un tema esta mañana que le puse: está de más o está por demás servir a Dios. Y el texto se encuentra en Malaquías capítulo 3, desde el versículo 13 hasta Malaquías capítulo 4, versículo 6. Vamos a ir tomando algunos versículos a medida que avanza la predicación. Vamos a ver primero los versículos que van del 13 al 16. La palabra del Señor dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por el privilegio de compartir su palabra, por el privilegio de escuchar lo que usted quiere decirnos a cada uno. Le pido su bendición para cada persona que va a ver y escuchar estas palabras, y que a través de ellas, Señor, su Espíritu Santo nos hable, nos convenza y nos haga ver, Señor, la forma en que usted quiere que nosotros vivamos y nos comportemos. Le pido de forma muy especial que si alguien llega a ver y escuchar este mensaje y aún no tiene una relación con usted, que aún no ha abierto su corazón ni le ha pedido a Cristo que le salve y sea el Señor de su vida, a través de este mensaje, Señor, su Espíritu Santo toque esos corazones y ellos puedan convertirse en hijos suyos. Aquellos que ya somos cristianos, Señor, que esto fortifique nuestra fe y nos ayude a andar en sus caminos, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. En realidad, hermanos, muchas veces nosotros, creo que no soy el único, nos preocupa que la gente esté tan alejada de lo que el Señor nos pide. Que el ser humano en general no tenga conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Y se llega al punto de ver a aquellos que hacen lo malo como que no les pasa nada. Cada vez que nosotros vemos la televisión, el informe de lo que pasa después del toque de queda, vemos que sigue saliendo gente, sigue desafiando la autoridad, siguen actuando como que no hubiera una regla, no hubiera un patrón, que cada uno pudiera hacer lo que se le antoje. Pero sabemos, por lo que la Biblia dice, que Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de confusión. Dios no es un Dios que le guste la desobediencia. Y vez tras vez, a través de las Escrituras, vamos viendo que Dios tiene un patrón de comportamiento que quiere que el hombre lo acepte, porque es para beneficio del hombre. Él nos conoce al revés y al derecho y sabe lo que es mejor para nosotros. Este tema que traigo hoy día justamente habla acerca de eso. Y parte diciendo el versículo 13: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y la respuesta del hombre es: ¿qué hemos hablado contra ti? En realidad,
es cosa de ver las noticias, de escuchar lo que pasa, de escuchar comentarios y ver que en realidad la gente, aunque directamente no habla en contra de Dios, tácitamente sus actitudes, sus argumentos, lo que piensan, es totalmente en contra de lo que Dios dice. La acusación que hace Malaquías contra el pueblo de Dios es que el pueblo está diciendo: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, es decir, los que actúan mal. El pueblo estaba pensando, ellos no solo son prosperados, no solamente les va bien, sino que tientan a Dios y escapan. El otro día yo veía cómo, no sé, criminales, ¿no es cierto?, asaltan a sus víctimas, los roban, les pegan, como que si fuera un trabajo para ellos hacer eso, como que salen a trabajar y no tienen respeto por la autoridad. Bueno, la autoridad no puede pegarle un balazo porque actúan en contra de los derechos humanos, pero ¿qué hay de los derechos humanos de las víctimas? ¿Quién se responsabiliza por eso? Hay un desdén, que cada uno puede hacer lo que se le antoja. Pero hay que tener cuidado, Dios está viendo lo que está ocurriendo. Y aunque aparentemente pudieran ser prosperados, que aunque aparentemente podrían salirse con la suya, Dios no lo considera así. Estas palabras que el pueblo decía, para Dios fueron violentas, porque pensaban ellos que servir a Dios exigía mucho de ellos. Y no solamente les exigía mucho, sino que les rendía muy poco. Es decir, comportarse bien no vale la pena. No gano mucho comportándome bien. Decían que andemos afligidos por temor a Dios. Amigos, hermanos, un cristiano puede ser la persona más feliz de la tierra. Puede incluso enfrentar los problemas de una manera totalmente distinta y sentir gozo en el corazón. El cristiano no tiene por qué ser un tonto grave que se ande golpeando el pecho todo el tiempo, sino que si obedece a Dios, como veíamos la otra vez, Dios incluso hace que la mano de los enemigos no actúe. Pero ellos decían, no, está de más servir a Dios. ¿Por qué tenemos que andar afligidos, vestirnos de luto? En Zacarías, capítulo 7, versículo 5, y todo el capítulo 7 de Zacarías habla cómo Dios le dice al pueblo, este no es el ayuno, este no es la forma que a mí me agrada. Ustedes lo que están haciendo, lo están haciendo por ustedes. En realidad esto de afligirse, de mudar el rostro, de tener un ayuno para inspirar lástima o piedad, a Dios no le interesa. A Dios no le interesa que simulemos algo. Dice la Biblia que quien quiere adorar a Dios lo tiene que hacer en espíritu y en verdad. Incluso da instrucciones de que si tú vas a ayunar, si tú vas a dedicar un tiempo especial a Dios en el cual vas a dejar de lado el alimento y todo para dedicarte a orar, a tener más comunión con Dios, que eso no se muestre hacia afuera. Dice que tienes que lavar bien tu rostro, tienes que peinarte bien y no inspirar lástima porque, estoy ayunando. Dios sabe lo que hay en el corazón y sabe cuál es la motivación. Pero esta gente decía, es tan terrible servir a Dios, andar en sus caminos. Y en realidad no es así. La protesta de los culpables era que decimos, bienaventurados los soberbios. En el capítulo 3, versículo 15, esta declaración que ellos hacen, bienaventurados los soberbios, tenía mucho que ver con su pensamiento que está narrado en el capítulo anterior, en Malaquías 2:17. En esa parte, lo estoy parafraseando, en ese versículo estaban diciendo ellos que Dios llama al malhechor bueno. Y ahora dicen que llama a Dios, o ellos llaman al arrogante bienaventurado. Siempre se me viene a mí a la mente este tango, ¿no es cierto?, Cambalache.
cuando dice que el mundo fue y será una porquería, que el ladrón anda detrás del juez. Y uno lee esa canción y es lo que pasa en el día de hoy. Pero Dios no cambia. La Biblia dice que Dios es inmutable. Lo que Dios pensó al principio lo sigue pensando y Él no va a cambiar. Fíjense que en el Salmo 73, el Salmo completo, ustedes pueden ir a la Biblia y leerlo, el salmista enfrenta un problema similar y dice que era tan grave la situación que él veía que los malos hacían lo que querían y no les pasaba nada, que él estuvo a punto de caer en la idea de que era mejor vivir como viven los malos. Y eso es lo que pasa hoy en día con los narcotraficantes, con esta gente que compra a los demás haciéndoles pensar que el pecado paga, que el delito paga, que se puede salir sin ningún problema de lo mal que están haciendo. Pero no es así, no es así. Dios jamás le va a llamar a lo malo bueno, ni le va a decir bueno a las cosas que son malas. Por mucho que la gente trate de decir que el fin justifica los medios. No, para Dios las cosas son blancas o negras. Las medias aguas no le gustan al Señor. Ahora, incluso en el día de hoy hay hermanos, hay cristianos que llegan a tener envidia de esta gente que hace las cosas mal. ¿Ya? La gran diferencia es que en el caso del salmista, él finalmente cuando va a la casa de Dios se da cuenta, porque Dios se lo dice en el corazón, cuál es el fin de los malos. En cambio, en el caso de Malaquías, no van al santuario, sino realmente ellos siguen pensando actuar de la forma como ellos creen que es mejor. Ahora, Malaquías dice que entre toda esta gente que pensaba de esa manera, habían otros que pensaban distinto. ¿Ya? Y dice en el versículo 16 que cada uno habló a su compañero en medio de este escepticismo del pueblo. No se dice qué fue lo que hablaron unos con otros, pero esa conversación, lo que hablaron estos otros que disentían de la mayoría, fue agradable a Dios. Fue sin duda agradable a Dios, dice. Quizás ellos discutieron, argumentaron en contra de esta gente, quizás advirtieron a otros en cuanto a la equivocación de ellos, pero la Biblia dice que a Dios le gustó lo que dijeron. Tanto que escribió un libro de memorias, un libro de recuerdos. En la Biblia, les voy a citar algunos versículos, si ustedes quieren anotarlos. Se dice, por ejemplo, en Éxodo 32, del 32 al 33, en Salmos 56, 8, en Salmos 69, 28, en Ezequiel 13, 9, en Apocalipsis 20, 12, se dice que Dios tiene registro de las cosas, que hay libros en el cielo. Y sin duda, uno de esos libros que hay en el cielo registrado por la mano de Dios es este libro que toma como memoria lo que esta gente temerosa de Dios conversó unos con otros a favor de Dios. Dios dice también del versículo 16 al 18 de Malaquías capítulo 3, que esta gente que estuvo a favor de Dios, que conversaron unos con otros, cuyas palabras Dios registró en un libro, dice que para Dios, versículo 17, iban a ser especial tesoro en el día que yo actúe. Y ellos serán míos, dice, en el día que yo prepare mi tesoro especial. Distintas versiones captan esto de distintas maneras. Por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional dice, el día que yo actúe, ellos serán mi propiedad exclusiva. ¿Ya? Y todo esto es una referencia a un versículo que aparece en el capítulo 19 de Éxodo, Éxodo 19, 5, donde Dios, al comienzo, en este Pentateuco, en los primeros libros de la Biblia, dice que su pueblo va a ser para él un tesoro especial. Por eso que Malaquías hace referencia
a lo que Dios habló allá en Éxodo 19:5, en cuanto al pacto que Dios tuvo con su pueblo. Ahora, la gente puede decir y hacer lo que quiera. Una persona puede vivir la vida como quiere, ¿ya? Toda esta corriente de dejar que la gente exprese su amor de la manera como quiera. Bien hacen, pueden hacerlo. Sin embargo, va a llegar el momento en que vamos a tener que rendir cuenta ante Dios. Y Dios ha dicho cómo se deben hacer las cosas. Es como si usted sale a manejar su vehículo y decide, porque a usted se le ocurre que es bueno, voy a manejar contra el tránsito. Nosotros manejamos, ¿no es cierto?, si hay una calle de 2 carriles, manejamos por el carril de la derecha y los otros vienen en sentido contrario. Pero si a mí se me ocurre ir en el carril de la izquierda y choco, cuando a mí me pasen el parte o cuando yo vaya delante del juez, yo no puedo decir, es que yo pensé que así se podía hacer. El juez me va a decir, ¿usted conoce las leyes del tránsito? Bueno, usted infringió la ley del tránsito, por lo tanto usted es culpable de infringir la ley. Lo mismo va a suceder con el ser humano. Dios tiene una ley que actuó con esa ley con su pueblo judío. Y en realidad nadie puede guardar a cabalidad la ley de Dios, excepto una sola persona, el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo amplió esa ley, que era una ley escrita en unas tablas de piedra, ¿no es cierto? Él la amplió. ¿En qué sentido? Él habló del espíritu de la ley. Yo no solamente, por ejemplo, soy culpable de matar a alguien porque lo asesino físicamente, sino que yo puedo asesinar a alguien con lo que digo. Esto del bullying es un asesinato. A través del bullying se puede llevar a una persona a cometer suicidio. Así de grave son las palabras que pueden herir a una persona. Y el Señor dice que si actuamos así, ya somos culpables delante de la ley de ser asesinos. Entonces, yo no puedo llegar ante el juez y decir, es que yo no me conocía la ley del tránsito. No vamos a poder llegar delante de Dios y decirle, yo no sabía que Dios quería que lo hiciera así. Está escrito. En la Biblia aparece cómo debiéramos nosotros comportarnos. El Señor le dice a esta gente que piensa que ser soberbio, piensa que ser malos en el fondo está bien y se saca provecho de esa actitud, dice que va a llegar un día de un juicio. En el capítulo 4, versículos 1 al 3, nos dice que llega ese día. Y fíjense que considera a los enemigos de Él, considera a aquellos que no tienen a Dios como su centro y que no les importa a Dios, los considera como estopa, como paja, como hojarasca. Y dice que esa gente va a ser tirada a un horno, van a ser castigados. Y el versículo 2 dice que para aquellos que temen a Dios van a ser el sol de justicia. Todos aquellos que han sido agraviados, todos aquellos que han sido maltratados, todos aquellos sobre los cuales los pasaron a llevar esta gente que no tiene temor ni a Dios ni a nadie, esa gente un día va a recibir la justicia. La justicia de Dios puede tardar, pero llega tarde o temprano. Dios no va a tener por inocente al culpable. Dice que va a nacer el sol de justicia. Esto tiene que ver, por ejemplo, con algo que cita Lucas en Lucas 1:78, que es la aurora de lo alto o la luz resplandeciente, que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. En toda la Biblia se señala al Señor Jesucristo como aquella luz verdadera que venía a los hombres, ¿no es cierto? Aquella luz que brilla en medio de la oscuridad. La gente que hace el mal no quiere esa luz porque les gusta vivir en la oscuridad. Este sol de justicia es como el calor después del frío, es como la belleza después de la desolación, es como la alegría después de la tristeza, es lo que vamos a sentir nosotros después de que termine toda esta pandemia.
¿ya? Así es lo que Dios habla respecto al sol de justicia. Dice que aquellos que lo temen, aquellos que son los suyos, aquellos que son su tesoro, aquellos que han creído en Cristo en el fondo, aquellos que han hecho la voluntad de Dios, van a saltar como becerros de la manada, dice. En la versión de 1909 dice, saltaréis como terneros de establo, refiriéndose a becerros que salen del establo, becerros que han sido bien alimentados, como terneros soltados del establo al sol, saltarán de puro alivio, de euforia, porque la justicia ha triunfado. Y hay una última exhortación que va del 4 al 6. Dice, yo os envío el profeta Elías, ¿no es cierto? Tal como en el caso de David, que Jehová dice que se va a levantar como rey y va a ser pastor de su pueblo. Tanto aquel Elías que se hace mención aquí en Malaquías, como David que se menciona en Jeremías, en Ezequiel, ¿ya? No son literalmente ellos, sino que es el espíritu de ellos reflejado. En el caso de Elías, esto se cumple en Juan el Bautista, en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías. Incluso él, cuando predicó, dijo, yo no soy Elías. ¿Ya? Y cuando el ángel habló a Zacarías respecto al nacimiento de Juan el Bautista, le dijo que ese hijo iba a ir delante del Señor con el espíritu de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, muy similar a lo que dice ahí en Malaquías. En el fondo, Juan el Bautista iba a preparar un pueblo bien dispuesto para el Señor. Eso lo podemos ver ahí en Lucas capítulo 1, versículo 17. Juan, como les digo, Juan mismo negó ser Elías. Ustedes pueden buscarlo ahí en Juan capítulo 1, versículo 21, hablando en que no era literalmente, sino que él tenía el espíritu de Elías. Sin embargo, en el libro de Mateo capítulo 11, del 8 al 14, claramente se identifica a Juan como aquel mensajero del que habló Malaquías en Malaquías 3, 1. Ahora, en su obra de predicar el mensaje de arrepentimiento, Juan era como un fundidor. ¿En qué sentido? Procurando quitar la maldad del pueblo, tal como el fundidor quema el metal precioso para que salga a la superficie la impureza. Si ustedes se fijan, los versículos de Malaquías capítulo 3, los versículos 2 y 3, como también en Malaquías 4, versículo 5, están relacionados con Lucas 1, 17. Iba a venir este precursor, aquel que iba a preparar el camino del Señor, que iba a predicar el arrepentimiento, que iba a preparar un pueblo para el Señor. Un profeta que anunciaba la condenación. Juan entendió que él mismo era ese profeta, delante del cual Dios traería los fuegos del juicio, del que habla Malaquías 4, del 1 al 3, y traería la salvación. Esta salvación es algo que el Señor está entregando el día de hoy para todo aquel que quiera creer en el Señor Jesucristo antes de que venga el día de Jehová. Ahora, se cree que esto se refiere, en el caso de Malaquías, antes que se refiere esencialmente a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Pero esto también tiene que ver con el juicio que Dios tiene preparado cuando venga el tiempo de la tribulación,
Este fue un ejemplo, esa destrucción de Jerusalén en el año 70, que ocupa un lugar bien destacado en la profecía del Antiguo Testamento. Y no solo en esa profecía, sino en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que en ese tiempo hará volver el corazón de los hijos hacia los padres. Ahora, ¿a qué se refiere Malaquías con eso? Es que en aquella época, entre Malaquías y el tiempo en que Juan el Bautista aparece, había un abismo muy grande entre los antepasados piadosos y la generación degenerada en los días de Juan el Bautista. La idea aquí es no solo que va a solucionar los conflictos familiares, sino que va a llevar a la conversión de aquellos niños, de modo que sean como sus antepasados piadosos. De esa manera el ángel lo interpretó en el anuncio del nacimiento de Juan, que aparece en Lucas 1, versículos 16 y 17. Los que escucharon a Juan siguieron a Jesús. En seguir a Jesús se escaparon de la tragedia de la guerra en que los romanos devastaron Judea entre los años 66 y el 70. Ahora, ¿cómo podemos aplicar todo esto a nosotros? ¿Cómo podemos aplicar esto que Malaquías está diciendo en los capítulos 3 y 4? ¿Realmente son bienaventurados los soberbios? Como lo decía, aún hoy día el mundo tienta a muchos del pueblo de Dios a tener envidia del que obra el mal. Porque al parecer, estos son los que prosperan sin tener que someterse a la voluntad de Dios. Pero hay algunos remedios para no ceder a esa tentación que el mundo está procurando al día de hoy. ¿Qué remedio? En primer lugar, rendir culto a Dios. Rendir culto a Dios. Tener a Dios como prioridad en nuestra vida. Rendir culto significa reconocerlo como quien es, el Dios Todopoderoso, nuestro Señor, el único Dios. Meditar en Él. Dios se agrada cuando meditamos en su palabra. Cuando leemos la Biblia y vemos cómo lo que la Biblia dice se aplica a mi vida para que yo actúe de acuerdo a la voluntad de Dios. Tomando en cuenta el cuadro completo y ver que aunque el malo, aunque la persona, el ladrón, el asesino, el narcotraficante, el que hace engaño, aparentemente le va bien, van a tener su fin, tal como aparece en el Salmo 73, especialmente en el versículo 17 de ese Salmo. Por otro lado, tenemos que aprender a servir al Señor solo por motivo de amor. Solo por motivo de amor. Porque Él nos amó tanto, estamos dispuestos a servirlo a Él, por el amor que Él demostró a nosotros, y no por provecho ni ganancia personal. En realidad, hermanos, son cosas que tenemos que poner en práctica en nuestras vidas. Guardar presente, tener presente en nuestra vida que el Señor jamás se olvida del justo. El Señor jamás se olvida del justo. Busquen por favor Apocalipsis 20. Versículo 11 de Apocalipsis 20. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. Todos van a tener que comparecer algún día. Y los libros fueron abiertos. ¿Se acuerdan que le dije que Dios tenía muchos libros? Dice que aquí los libros van a ser abiertos. Y otro libro, un libro muy especial, fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados
cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dios no escribe los libros porque sí nomás. Dios tiene un propósito. Todo lo que el ser humano ha hecho, todo lo que el ser humano ha dicho, todo lo que el ser humano ha pensado, Dios lo tiene grabado, lo tiene escrito. Aquellos que creen en Cristo, aquellos que aceptan a Cristo como Señor y Salvador, aquellos que temen realmente a Dios y lo obedecen, la obediencia de Dios a Dios es creer en Cristo y hacer su voluntad, a aquellas personas sus pecados les son borrados, sus pecados les son perdonados. Todo eso que estaba en los libros se deja sin valor y se anota el nombre de esa persona en el libro de la vida. Por eso que cuando se haga este registro, al final, los malos pueden reírse de aquellos que quieren servir al Señor. Los malos pueden reírse de los que creemos en Cristo. No importa, pero va a llegar un día en que se van a arreglar las cuentas. Y si esa persona que se rió, esa persona que no quiso aceptar a Cristo, el que no quiso recibirlo como su Señor y Salvador, cuyo nombre no va a estar inscrito en el libro de la vida, va a ser echado al lago de fuego, junto con la muerte y el Hades para arder por la eternidad. Y esa es la muerte segunda. En realidad, a veces uno tiene la tentación de pensar que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios es como arar en el mar. No. Dios sabe lo que tú estás haciendo. Dios sabe cuánto le amas. Dios sabe cuánto cuesta vivir de acuerdo a su voluntad, que si no fuera por el Espíritu Santo que está en nuestros corazones, en los que creemos a Cristo, sería mucho más difícil. Él es el que nos ayuda. Por eso te hago la invitación. ¿Serás tú uno de los que teme a Dios? ¿Serás tú uno que realmente quiere obedecer a Dios? ¿Serás tú una persona que en ese procurar obedecer a Dios vas a aceptar a Cristo como Señor y Salvador? ¿Vas a pensar en su nombre? Si lo haces, vas a llegar a ser también un especial tesoro para Dios. Jesucristo vino a este mundo a morir por ti, a darte la oportunidad de reconciliarte con Dios, a ser una persona que teme a Dios. Es un regalo. Lo único que necesitas hacer es ejercitar tu fe en Dios, en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es Dios el Hijo de Dios. Si tú depositas tu fe en Él, Él perdonará tus pecados, te dará una nueva vida, escribirá tu nombre en el libro de la vida. Y un día, cuando tu vida termine en esta tierra, vas a ser recibido en el cielo, donde Él tiene un lugar preparado para ti. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados. Decirle a Dios, Señor, reconozco que soy pecador. Tal como aquel publicano. ¿Te acuerdas cuando el Señor vio a un fariseo, un religioso, que hacía aspaviento de todo lo que hacía y se sentía justo? En cambio, detrás de él había un hombre tirado en el suelo diciendo, Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Y al Señor le agradó esa actitud. ¿Eres tú una persona que está dispuesta a reconocer que eres pecador? ¿Estás dispuesta a arrepentirte de tus pecados? ¿Estás dispuesto a aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, reconociendo que el sacrificio que Él hizo en el Calvario lo hizo por ti? Si es así, pídeselo, reconócelo como tu Señor y Salvador, y serás salvo. Serás contado entre los justos. Serás un tesoro para Dios y tu nombre estará inscrito en el libro de la vida. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este momento. Queremos ser, Señor, como aquellos que comentaron entre sí, que no estaban de acuerdo con la mayoría que decía que había que ser como los soberbios.
que había que ser como aquellos que no tienen en sus vidas en consideración a Dios. Y Dios se agradó de esas personas y dice que escribió un libro de memorias. Señor, queremos ser como aquellos. Queremos que nuestras vidas te agraden a ti. Queremos reconocerte como nuestro Señor y Salvador personal. Te pido por aquellos que en este momento están tomando esa decisión, que se dan cuenta que en sus vidas hay pecado y necesitan el perdón de esos pecados. Te pido por los que están arrepentidos, Señor, y quieren que tú, Jesucristo, seas el Señor de sus vidas, el Salvador de sus vidas. Te pido que esas oraciones sean aceptadas delante de ti, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga.